las cámaras. ¿Qué tal? ¿Estamos? Perfecto. Pues muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, quien les dará cuenta de asuntos relacionados con su competencia y autorizados en la sesión de hoy. Por mi parte, les informo de otras cuestiones, comenzando con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas para la financiación de préstamos destinados a los agricultores del sector del olivar y de la viña de secano. Invertiremos 3,5 millones de euros para facilitar la financiación y proporcionar liquidez a los titulares de explotaciones agrícolas afectados por las sequías y las altas temperaturas en 2024. Como consecuencia de ello, la producción y la sostenibilidad de los cultivos estratégicos se han visto comprometidas, bajando su rendimiento y aumentando sus costes, una situación que ha afectado negativamente a la economía rural de la región. Además, hay que decir que estos sectores, el del olivar y la viña de secano, no recibieron ningún tipo de apoyo específico por parte del anterior Gobierno regional, lo que ha contribuido a agravar su situación de vulnerabilidad. Con esta partida de ayudas vamos a mejorar las condiciones de financiación, de manera que la Junta de Extremadura bonificará el 1,5% del interés por el préstamo concedido, mientras que el otro 1,5% será asumido por el agricultor. Calculamos que se beneficiarán más de 8.500 propietarios de explotaciones agrarias. Cambiamos de asuntos y, dentro de las competencias de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado las obras de la reforma de las centrales técnicas del complejo hospitalario de Badajoz. Estas instalaciones garantizan el funcionamiento de servicios básicos como la calefacción, los sistemas de refrigeración o el suministro de agua, pero actualmente se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y obsoletas desde el punto de vista energético. Invertiremos casi 28 millones de euros para mejorar su eficiencia y garantizar así la calidad de los servicios de hospitales públicos de la capital pacense. Son, como saben, el Hospital Universitario, el Hospital Perpetuo Socorro y el Materno Infantil. Supone cambiar el corazón del hospital, estando este en total funcionamiento. Son inversiones invisibles, pero imprescindibles, como se ha podido comprobar en los hechos acontecidos con el apagón de la semana pasada, dado que estas instalaciones son de 1979. Gracias a las mejoras que hoy aprobamos, el complejo hospitalario de Badajoz contará con unas instalaciones de alta eficiencia energética y tecnología de última generación. Y seguimos con la contratación de otra obra impulsada por la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado la construcción de una glorieta en la carretera EX 342 en Ribera del Fresno. Esta nueva construcción permitirá la conexión entre 5 vías que tendrán acceso a esta rotonda y mejorará la fluidez del tráfico y la seguridad vial. Es todo por mi parte. Cedo la palabra al consejero de Economía. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y gracias por asistir a la rueda de prensa. Hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado 2 líneas de ayuda para las pymes extremeñas. Por un lado, una línea completamente pionera, sin precedente, de ayuda dirigida a favorecer la competitividad empresarial en Extremadura a través de la creación de soluciones innovadoras a retos empresariales. Y, por otro lado, iniciamos los pasos para una nueva edición del programa Consolida Pyme, que tuvo una gran aceptación en su anterior convocatoria y al que hemos introducido diferentes mejoras que ahora detallaré. En cuanto al programa de retos empresariales, como decía, es un pionero programa de ayudas que es una iniciativa clave para impulsar la innovación y el crecimiento de nuestras pymes a través de proyectos colaborativos para la creación de soluciones innovadoras a retos empresariales. La inversión prevista en esta iniciativa pionera de la Junta es de 250.000 euros y las ayudas cubrirán el 100% de los gastos subvencionables hasta un máximo de 25.000 euros por proyecto. Se estima que un total de 12 pymes de la región se van a beneficiar de las ayudas. El objetivo fundamental del programa es desarrollar soluciones innovadoras que respondan a necesidades no cubiertas por el mercado, utilizando un modelo de innovación abierta. De este modo,
mejoramos la competitividad de las pymes e impulsamos a las startups o a las empresas de base tecnológica. Como decía, intentamos dinamizar el ecosistema innovador de la región, facilitando el establecimiento de contactos comerciales entre las startups que necesitan introducirse en los mercados y las empresas tractoras que ya están más consolidadas. Los proyectos deben resolver, como decía, retos planteados por la pyme tractora o dinamizadora a través de soluciones innovadoras basadas en desarrollos tecnológicos avanzados. El marco de colaboración debe estar sustentado en un contrato o convenio firmado entre la pyme tractora y la startup o empresa de base tecnológica. Estamos convencidos de que esta iniciativa va a ser un motor de cambio más para nuestra región, impulsando la innovación y fortaleciendo el tejido empresarial. Y, como digo, al ser un proyecto nuevo, es un proyecto piloto que, en función de la demanda que encontremos, pues iremos ampliando. En cuanto al Consolida Pyme, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy también la modificación del decreto que nos permitirá poner en marcha una nueva edición del programa Consolida Pyme. Este programa, como recordarán, está diseñado para la consolidación y crecimiento de las pymes extremeñas a través de su mejora competitiva. Tras evaluar la primera convocatoria de ayudas del programa Consolida Pyme y observar el éxito de la medida, de la que se beneficiaron un total de 480 empresas con un importe total de subvención concedida de 4,5 millones de euros, hemos optado por lanzar una segunda convocatoria. Esperamos que, al reducir los requisitos de empleo y flexibilizar las condiciones de participación, más empresas, especialmente las más pequeñas, puedan acceder a la ayuda. Una de las modificaciones más destacables incluye una ampliación de las certificaciones, entre las que pueden solicitarse las que exige la OTAN para la gestión de la calidad que deben cumplir los suministradores en el cumplimiento de los contratos de defensa, y otras acreditaciones para poder trabajar con el sector de la defensa. Es un paso más para desarrollar el potencial empresarial del sector de la industria de la defensa en Extremadura. Quisiera adelantaros también que mañana la Junta firmará la incorporación de Extremadura a la Alianza Estratégica Corredor Industrial Ruta de la Plata, que cuenta con las bendiciones del Ministerio de Defensa, que tiene un enorme potencial para Extremadura y que está llamada a convertirse en un polo de generación de nuevas empresas y desarrollo de tecnología. Y sí quisiera destacar que el impulso al sector empresarial de la defensa no solamente es desarrollo de municiones o de maquinaria, sino que también puede ser desarrollo, por ejemplo, de uniformes, de alimentos o de reconstrucción de ciudades después de un conflicto bélico. Es decir, que hay multitud de tecnología civil que puede ser utilizada en el mundo militar, y por eso se habla de dualizar el desarrollo de los productos y servicios para que nuestros mercados crezcan más. Como decía, mañana se firmará esa adhesión en Badajoz, haciéndolo coincidir con una nueva jornada con empresas con posibilidades de desarrollo económico en el sector empresarial de la defensa, en la línea de las jornadas divulgativas sobre oportunidades del sector para la defensa de la defensa para Extremadura, que celebramos en noviembre del 24. Además, Extremadura Avante estará presente con un stand de representación autonómica en la FEINDEF, que es la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, que se celebrará en Madrid del 12 al 14 de mayo del 25 para la promoción del sector de la defensa en Extremadura. Todas estas medidas están incluidas en el Plan Regional de Impulso al Sector de la Defensa, cuyas líneas principales explicaremos mañana y que debemos continuar desarrollando con el resto de actores del sector, pero quería anunciaros hoy que el nuevo Consolida Pyme ya se abre al sector empresarial de la defensa con las certificaciones, como decía, que exige la OTAN. En definitiva, con la novedosa línea de ayudas para retos profesionales y el nuevo Consolida Pyme, se pone de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial extremeño, asegurando que las ayudas lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan y optimizando el uso de los recursos públicos. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para preguntas. Si desean hacer alguna pregunta al consejero o a mí.
Buenos días. En cuanto a esta segunda convocatoria de Consolida Pyme y, digamos, esa reorientación, va a facilitar que empresas participen en el sector de defensa, no sé si ha dicho qué cantidad de dinero tiene esta segunda convocatoria y, digamos, esos requisitos que se han flexibilizado, si puede abundar un poco más en ellos. Muchas gracias. Gracias. A ver, esta nueva convocatoria son 2 millones de euros y esperamos alcanzar a 215 pymes. Recordar que la anterior Consolida Pyme cubría los requerimientos de 2 años porque estuvo un año sin convocarse. Está abierto prácticamente a todos los sectores el Consolida Pyme, menos al sector primario y a algunos que prohíben los fondos europeos o que no permiten, como el ocio, el juego y alguno más. Pero en principio está abierto a todos los sectores. Y lo que hemos hecho, las modificaciones introducidas, son bajar el requisito mínimo de empleo de 10 a 5 trabajadores. Antes, para optar, había que tener al menos 10 trabajadores. Y sobre todo, en las certificaciones hemos incluido aquellas que permiten trabajar con defensa, que exige la OTAN. Esos son los 2 principales cambios. También hay otro cambio menor, que es que las soluciones tecnológicas, como están en otras ayudas, que son las de digitalización, pues las hemos quitado de este decreto porque están recogidas en otro y había un poco de duplicidad. Pero vamos, lo importante es que atacamos a las empresas más pequeñas y que abrimos la posibilidad de subvencionar las certificaciones para defensa. Hola, buenas. Sobre el Plan Regional de Apoyo a la Defensa, ha dicho que se presenta mañana, pero no sé si nos puede adelantar algo, el impacto, alguna medida que incluya. Bueno, a ver, lo que puedo adelantar es que vemos una oportunidad enorme para las empresas extremeñas. Sabéis que Europa ha trasladado que se van a invertir 800.000 millones de euros en defensa y vemos una oportunidad enorme y nos hemos puesto a trabajar. La propia Comunidad Europea y el Ministerio de Defensa están impulsando el eje estratégico Vía de la Plata, que une Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Hay 3 ejes y este sería el 4º eje de suministros para defensa. Y lo que puedo anticipar es que tenemos ya las líneas estratégicas marcadas, que las detallaremos mañana. El plan lo tenemos que completar con el propio Ministerio de Defensa, los diferentes ejércitos y los diferentes actores del sector. Y lo que queremos es impulsar un hub de empresas suministradoras de defensa. Ayer, por ejemplo, visitaba una empresa en Ribera del Fresno que se dedica al desarrollo de infraestructuras metálicas. Imaginar, por ejemplo, las infraestructuras metálicas que pueden hacer falta en la reconstrucción de una ciudad que ha sufrido un conflicto bélico. Entonces, hay una enorme posibilidad de desarrollo de negocio para Extremadura alrededor de defensa y no solo alrededor del conflicto bélico, sino del tiempo de paz posterior, es decir, o de, como decía, de suministro de alimentos o de suministro de uniformes o de todo tipo de cosas que necesitan nuestros ejércitos. Entonces, mañana detallaremos, tenemos un plan con las líneas estratégicas marcadas, pero para aterrizarlo bien tenemos que siempre ir de la mano del Ministerio de Defensa y de los diferentes actores. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muchas gracias.